Naumar acá. Sí. ¿Qué motivó esa invitación? Ajá. Yo conocí a Naumar en Bahía hace el año pasado, por intermedio de un Almeida, que yo conozco a Patrick Almeida en París, un amigo, y me habló de Naumar, que son de la misma familia, en Bahía. Y cómo me lo presentó mi amigo Patrick a Naumar, me dijo así: es la persona con la cual vos tenés que hablar. Cuando le conté lo que estábamos haciendo en la universidad, entre una idea nueva del estudiante, una idea nueva de la universidad y la posibilidad que tenía en ese momento, que se está concretizando ahora, de crear el Instituto de Salud. Fue así que cuando llegué a Bahía nos encontramos en un hermoso lugar, recuerdo, era un museo, en el parque de un museo, ¿no? Era ese lugar. Y ahí hablamos, empezamos a charlar y no sé cuál fue su sorpresa, pero la mía cuando hablé con él fue muy grande, porque me sentí rápidamente con alguien de envergadura intelectual, rápidamente, de una gran sencillez al mismo tiempo y con el cual podíamos hablar. Y esto para mí es bastante raro, ¿no? A mí no se me pasa todos los días, digamos. Eso sí, bueno, ya después volvimos acá, quedamos en hablarnos, intentamos una vez que él venga, no pudo por dificultades nuestras. Después en el Instituto de Salud se integró Hugo Mercer, que va a venir ahora, y Hugo Mercer es amigo personal de Naumar desde hace muchos años, han trabajado juntos, siguen trabajando juntos en el dominio de la salud y de los problemas de educación. Entonces pensamos que el momento era para que venga, hicimos lo necesario y a pesar de que no tenemos todavía todas las comodidades necesarias, él está acá para hablar con nosotros de estos dos problemas que son la universidad del siglo XXI, la salud del siglo XXI y la salud al interior de la universidad del siglo XXI. Esto es un poco a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Y en esta ocasión le pedí, a pedido tuyo, de si él estaba dispuesto a que tengamos una conversación que después la vamos a publicar. Y él evidentemente no, él con mucho placer me dijo que cómo no, que podemos hacer esa conversación y es el primer momento. Esta es la presentación que puedo hacer yo de nuestro encuentro. Ahora él puede hacer la contraria también. Sí. Bueno, para mí también ha sido un placer muy grande la oportunidad de conocer a Hugo. Ya lo conocía porque mi mujer es psicoanalista, entonces la obra de Hugo no era ajena de nuestros temas de conversación. Entonces fue una oportunidad. Y lo que hizo, me acuerdo bien, fue narrar que en el principio de los años 90 tuvimos una posibilidad de abrir un instituto de salud en la Universidad Federal de Bahía. Y yo estuve en el grupo fundador de ese instituto y la idea fue una formación universitaria basada en conceptos de salud y no en conceptos de enfermedad. Eso implicó una discusión teórica, conceptual de lo que es ese concepto en términos filosóficos, históricos, pero también en términos muy, muy prácticos de cómo tener una praxis para la salud y no solamente, o de una manera más sesgada, una praxis basada en la enfermedad, en la concepción de enfermedad, que es lo que se enseña en general para la formación de profesionales de salud, que son expertos en enfermedad. Y para eso ellos tienen un concepto implícito de que salud es ausencia de enfermedad. Y desarrollamos un proceso de difusión que nos hizo
justificó la salida de la Facultad de Medicina, porque nuestro grupo era un departamento de medicina preventiva. Y salimos de la facultad, rompemos los lazos y hasta hoy la facultad, que es la escuela médica más antigua de Brasil, 1808, muy tradicional, toda convencional. Y eso, yo narré eso porque iniciativas de ese tipo son traumáticas en general, pero traumáticas en un sentido muy positivo, que en ese trauma viene la autonomía. Yo dije que el reto principal para la producción de un instituto de salud sería trabajar de una manera muy distinta y quizá en oposición al modo hegemónico de pensar la salud, no solamente en la enseñanza, en la formación, pero también en la práctica social más general. Que toda la gente piensa en su salud solamente cuando no la tiene, claro, cuando hace falta. El tema de la discusión de salud como una falta, como una carencia, es muy importante. Por eso nuestra sintonía es casi automática, espontánea, muy fuerte en esta conversación. Y por eso también yo estoy acá, con mucho gusto. Bien. Eso es así porque cuando he pensado la primera idea, cuando fue lo del Instituto de Salud, siempre cuando tengo que hacer cosas a las cuales no me imaginaba nunca que tendría que hacerlas, en el primero que pienso es en Freud o en Lacan. A ver, ¿qué diría Freud y qué diría Lacan? Porque son mis grandes, digamos, pensadores. Y me dije, el hombre para Freud, supongamos el hombre enfermo en el síntoma, el hombre es una satisfacción sustitutiva. El síntoma, o sea, la enfermedad, digámoslo así, puede ser también una satisfacción. Y esto me parecía esencial para empezar a descompletar la idea de enfermedad como, entre comillas, el mal. No siempre es malo la enfermedad, independientemente de que no le deseo la enfermedad a nadie, pero eso es otro problema, ¿no? O sea, pensar la enfermedad, también se la puede pensar de que hay algo de positivo en la enfermedad, hay que ver qué es. Y después la salud evidentemente era el otro problema. Cómo pensar la salud se piensa directamente como ausencia de enfermedad. Entonces al paradigma salud-enfermedad me parecía que era mejor ponerle el paradigma vida y muerte. O sea, al interior de ese proceso, de ese largo camino entre cero y no se sabe cuánto, porque gracias al progreso de la ciencia, o para desgracia, para el progreso de la ciencia, vivimos cada vez más tiempo, cómo pensar al ser humano al interior de ese paradigma, que sería no tanto salud-enfermedad, sino vida y muerte. Entonces ahí empezamos a hablar ya de otros niveles, yo diré, donde el problema de la enfermedad evidentemente existe, prevenir la enfermedad nadie lo duda, etcétera, 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 pero eso no resuelve el problema, que es un problema mucho más vasto, donde los aspectos filosóficos en este sentido son fundamentales, ¿no? Me parece. Supongamos que tampoco le podemos proponer al mundo la salud, porque no existe la salud. Porque si existe el inconsciente, ya no hay más salud, por decirlo así. La salud está roto por el solo hecho de tener el inconsciente, por ejemplo. Si supongo la existencia del inconsciente, el equilibrio de la salud de alguna manera está quebrado, ¿no? Entonces por eso estamos pensando mismo cuál es el agente, y en esto le voy a preguntar ya yo a Naumar, cómo él piensa lo que yo me permitiré llamar en nuestra conversación
al agente de la salud para el siglo XXI. Eso a partir de estas consideraciones. Sí, la continuación de la historia de una iniciativa institucional para la formación de sujetos activos en la promoción de la salud, o hacia la promoción de la salud, nos llevó a una discusión de la polisemia. Y no es una polisemia una única dimensión del concepto de salud, es una polisemia de múltiples dimensiones. Por ejemplo, salud es un valor que por el hecho de tener valía, hay una más valía de salud, y también eso abre la posibilidad que la sociedad, nuestra sociedad, llevó hasta un límite que no sé si es un límite saludable, de tener ese valor como una mercancía. Ese es un aspecto que en general no se discute, que hay una confusión entre salud, estado personal, incluso subjetivo, y salud en tanto que un servicio, o mejor, el resultado de ese servicio. Esa es una polisemia que se puede completar también con la idea de que también la enfermedad es polisémica. Cuando se dice, y en la lengua inglesa hay una posibilidad de tener múltiples términos para eso, y en castellano no hay. Todo es enfermedad. En inglés ellos tienen el disease, la disease es más objetiva, más somática. La sickness es más social, más fenoménica, más relacional. Y la illness es personal. Entonces uno se siente ill, se presenta como sick y está diseased. En castellano solamente enfermo o enfermedad. En portugués por lo menos tenemos dos. ¿Cuáles son? Una hace una confusión, un significante que hace una confusión en español, que es molestia. Sí. Uno dice, tengo una molestia. Tengo una molestia. Pero en general es doença. Sí. Que es una dolencia. Una dolencia. Y enfermedad existe, pero no se usa mucho. Tuvo algunos problemas de, por ejemplo, avanzar esa discusión con la gente que fue formada en una perspectiva biomédica. Sí. Para ellos, la enfermedad, es un facto, tiene una existencia concreta. Y la subjetivación de ser enfermo, para ellos no tiene mucha importancia. Incluso cuando existe, hay una tendencia de biologizar eso. Bueno, el reto, yo hablaba, fue cómo construir un dispositivo de formación que tuviera como objetivo, como de hecho una meta bien concreta, la formación de sujetos de la salud que pudieran comprender que la salud no es resultado de un trabajo de agencia, de un trabajo de ejecución, sino de la construcción de una relación mucho compleja entre distintos niveles y dimensiones. Por eso la idea de que todos los sujetos que puedan seguir una carrera en salud deberán pasar por una reeducación, incluso una reeducación en el sentido de menos especialización.
y más apertura para otros campos. Por ejemplo, el psicoanálisis, las humanidades, el arte. Eso debería ser parte de la pauta de formación de todos los médicos, las enfermeras, psicólogos, saludistas y todo. Y fue eso, esa la motivación inicial de organización de nuestro Instituto de Salud Colectiva en Bahía. El año fue 93 como proyecto, 95 como institucionalización, y yo fui el primer decano de ese instituto. Y creo que por eso, después, en el año 2002, me quedé rector de la Universidad Federal y acusado de tener un programa que fuera reorganizar la universidad como si fuera el instituto que empezamos en salud. Lo que fue una acusación totalmente injusta, porque las instituciones universitarias no son tan vulnerables a la innovación como yo pensaba que era. Sí, y esto me lleva también escuchándote, a una idea, vamos a, cómo pensar el intelectual, hablábamos hoy un poco del siglo XXI, y donde se forman. En Argentina, una época, los intelectuales eran más bien productos del underground, o sea, venían de afuera de la universidad. La universidad les impedía de ser el lugar de grandes formaciones. Era un poco eso, o sea, los intelectuales aparecían un poco como extraterritorialidad con respecto a la universidad. Tal vez haya que redefinir la universidad misma para ver si es capaz de producir el intelectual del siglo XXI, que no es su vocación. Su vocación es formar médicos, arquitectos, psicólogos, sociólogos, pero formar el sujeto del siglo XXI no es su problema mismo, ¿no? Ahora, si no es el problema de la universidad, ¿de quién es el problema ese? Porque ya no tenemos una sociedad, me parece, que quiera formar al sujeto de esa sociedad. No estamos más en la República de Platón, que se daba como objetivo de formar a sus ciudadanos. Me parece que cuando vos venís que un agente de salud, por ejemplo, sería alguien que sepa psicoanálisis, leer un poema, ir al cine, poder estar en una escuela de samba de Brasil, mirar un partido de fútbol o leer el periódico o manejar una computadora, o sea, un hombre inserto en el mundo y con todos sus conocimientos. Eso no se lo piensa en el interior de la universidad como un sujeto, no se lo puede considerar como tal, y pienso que inevitablemente es a eso que habría que tender. Ahora hay que ver si la sociedad capitalista puede permitirse ese tipo de personaje, porque hay que ver si la ciudad capitalista puede aceptar que la universidad genere, que no son más bien, no son productores de consumo, no son productores de saber consumables esa gente, me parece. Bueno, es una idea de si la universidad puede darse eso como tarea. Yo creo que sí que se la tiene que dar. Pero hay que ver si el mundo, qué es lo que habría que cambiar para que esto sea posible. Bueno, eso sería un rescate de la misión original de la universidad. La universidad es una institución de origen religiosa muy clara, fue organizada en un momento en que la Iglesia romana católica estuvo en una crisis amenazada por invasiones bárbaras, por el Islam llegando y también después por sus propios problemas internos también.
y la estrategia de crear un dispositivo de formación de intelectuales para esa cultura, para la preservación, conservación y incluso dinamización de esa cultura fue la misión inicial de la universidad. La formación profesional no estaba en los objetivos de la universidad. Los grados iniciales, en los fines de la Edad Media, eran doctores en leyes y doctores en cánones, doctores en teología. La medicina fue la primera formación que entró en la universidad, pero no como una profesión. Hasta hoy los médicos no se piensan como profesionales, se piensan más como sujetos con una vocación sacerdotal, por lo menos en ideología. Sí. Pero hubo un movimiento muy fuerte de introducir en la universidad la responsabilidad de la formación de técnicos de gestión. Eso se ha estudiado en la historia hasta el punto que la universidad en los siglos XVII, XVIII eran instituciones no científicas en el sentido de producción de conocimiento y incluso tenían una posición ser muy conservadora. Muchos de los juicios de la Inquisición tuvieron relatorios de académicos como punto de prueba de los herejes y tal. Pero hay un momento en la historia de la universidad que la formación profesional entra y después destruye la universidad. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, en Francia, la universidad no es el principal lugar de formación profesional, son las facultades, los colegios mayores, las escuelas politécnicas, que después, en un proceso de regreso, compusieron la universidad, pero estaban afuera. Y Brasil, que tuvo una universidad más tardía, en el siglo XIX, importó la educación superior francesa, que no era universitaria. Entonces, para que tuviéramos una institución llamada universidad, eso sucedió en 1934, 35. Hace poco. Hace poco. Y allá, mismo las universidades son constelaciones de facultades, de institutos y de escuelas. Y creo que en Argentina el modelo UBA fue así también, con mucha autonomía de las facultades, y no había una articulación orgánica, y la mayoría de las universidades en Brasil son así. Eso es para decir que esta universidad también funciona con escuelas, institutos, centros y departamentos. Es el modelo francés, ¿sí? Pero los estudiantes acá entran en formación profesional, ¿correcto? Sí. Todos tienen la escoja de su profesión debe ser hecha antes de entrar en la universidad, para que se seleccione la carrera. Claro, hay un primer ciclo, ¿no? En la Universidad de Argentina y un primer ciclo básico, digamos, para entrar, el curso de ingreso que se llama, ahora creo que cambiaron de nombre, o se sigue llamando curso de ingreso, no La sé. UA es ciclo básico. La UA, sí. el ciclo básico común. Sí, ciclo básico común y después entran a especializaciones ya directamente, a facultades. Sí, facultad. Pero se hace la elección de la carrera antes. Se hace antes. Ese es el tema. Claro. Ese es el tema. Y eso distingue la universidad profesionalizante, la universidad profesional, que es la universidad brasileña y creo que en la Argentina también, de las universidades anglosajonas, donde nadie entra directo en una carrera. En Estados Unidos es un curso que se llama el college, de 4 años, es un curso largo,
y solamente después se entra en las facultades o escuelas específicas. Por eso, por ejemplo, la formación de un médico en Estados Unidos es un doctorado de medicina que se hace después de los 4 años del college. En Inglaterra es ese sistema, y ahora en Europa, con el proceso de Bologna, se cambia, pero con mucha resistencia del sistema francés de universidad. Pero la mayoría de países ya ha cambiado, ellos tienen un bachelor de 3 años y solamente después, en el nivel máster y doctorado, que se hace la elección profesional. ¿Cuál es la importancia de eso para nuestra conversación? Es que el hecho de que un alumno tenga que hacer una escoja de carrera sin saber lo que significa exactamente, o con más profundización, lo que consiste la práctica profesional, todas las implicaciones, hace con que la mayoría de nuestros jóvenes que entran en la universidad, en ese sistema, intentan cambiar. Claro. Y el cambio no es fácil. No. El cambio en Brasil es imposible. Si uno entra en un curso, llega al extremo de que si uno entra en un curso de ingeniería mecánica y quiere cambiar para ingeniería industrial, es imposible. Porque como la entrada es por un examen nacional, hay una judicialización de ese proceso. Y eso hace con que hay mucha evasión de estudiantes porque quieren cambiar de sistema. No pueden. No pueden. Por eso que cuando intentamos discutir los temas de la humanización de los cuidados en salud, también la interfaz con el arte, o quizá la presencia del inconsciente en la vida social. No hay espacio porque los estudiantes entran en la formación técnica. Claro. El estudiante de primer año de medicina ya es un pequeño médico con todos los aparatos de todos los signos de poder de la corporación. Lo mismo con los abogados, los ingenieros. Y creo que no sé cuánto tiempo nuestros sistemas universitarios van a resistir a las presiones para una apertura en la formación. Porque también el nuevo capitalismo que hablábamos hace poco, el primado de la especialización ya no es orgánico para él. Claro. Cambió mucho. Sí, estoy totalmente convencido que va a ser así. Estaba leyendo casualmente un texto de Freud. En estos días tengo que dar una clase. Era un texto de 1924-25 que es que lo que se llama los legos pueden ser psicoanalistas. O sea, los que no son médicos pueden ser psicoanalistas. Y es increíble cómo Freud pensaba al psicoanalista. Un hombre particularmente inteligente, por decirlo así. Tenía que tener un cúmulo de saberes muy grande. O sea, no solamente el arte de interpretar los sueños, era más bien el arte, era el producto de una gran formación, por ejemplo. Y me parece que Freud no se equivocaba en ese sentido. No se pueden tratar, como él decía, los problemas del alma, entre comillas, los del alma, sin tener un mínimo, algo así, una base mínima para hacer el uso correcto de la interpretación, ¿no? Pero me parece que eso que Freud lo decía para los psicoanalistas se puede aplicar, para volver un poco a lo de salud, a un hombre que tiene que ocuparse de la salud. ¿Cómo se ocupa una gente de la salud en una villa miseria, por ejemplo? Recuerdo una señora que le fueron a decir, que vivía en las villas miserias, la favela de Argentina sería de alguna manera, de Brasil, perdón, las villas miserias, como se llama acá. Y había gente que iba con ideologías a decirle a la gente lo que tenía que hacer, y una señora dijo, no,
Primero cloacas, después agua potable, después sistemas de electricidad. Cuando tengamos todo eso, después empezamos a hablar de nuevo. O sea, ser agente de salud tal vez será ocuparse de cuáles son las necesidades básicas. No era solamente ocuparse de cómo se lavan los dientes, por decirlo así. Iban a hacer campañas de prevención donde había cosas mínimas que no existían. Bueno, doy este ejemplo simplemente porque parece que un agente de salud tiene que saber qué es, por ejemplo, la sociología del lugar. Sabemos también lo que es la antropología de un lugar. Hay cosas que se pueden hacer en unos lugares sí y en otros no. No mismo, sabemos eso. Hay que tener cierta idea del contexto social donde va a desarrollarse una acción para que no sea visto como algo totalmente extraño. Hay una suerte de rechazo del sujeto social a toda innovación que no tenga en cuenta, yo diría, el pasado simbólico que lo constituye, ¿no? Me parece que eso es fundamental, o sea, la gente no se deja avasallar tan rápida, avasallar en el buen sentido del término, digo, o sea, hay que tener cuenta de cómo piensa el sujeto cuando uno quiere no educarlo, sino hablar con él. Eso, pues me parece que la gente de salud era muy importante pensarlo. Hasta tal punto que cuento la anécdota ahora que yo quería hacer el programa para enfermería como un menú a la carta. Están los enfermeros para trabajar en el hospital, están los enfermeros para trabajar en la universidad y están los grandes pensadores de la enfermería, porque si no hay que ver que no todos quieren hacer una tesis de fin de año, pero no todos quieren ser simplemente dar inyecciones. O sea, habría que tener como una carta de lo que uno quisiera hacer, ¿no? Esas son mis preocupaciones actuales. Ofrecer, yo diría, las posibilidades de elección. Y me parece muy bueno esto que la elección no sea previa, sino que sea el producto de un conocimiento. Se elige mejor cuando se conoce. Claro, claro. Sí, 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 sí. Uno puede decir que si elige solamente cuando se lo conoce. Ah, no, no sé. Si no, no es una elección. Claro, claro. Es una imposición de familia o de pares sociales, o de grupo, o de una cierta tradición, pero la elección, es decir, la capacidad de escoja autónoma y informada, es algo que en la universidad también no se cultiva. En especial nuestro modelo de universidad que compartimos, que es una universidad muy disciplinaria, se organiza en carreras, y el mismo término carreras implica una linearización de un percurso de formación, no es un percurso que la motivación de los sujetos, su deseo sea implicado en esa carrera, porque la institución presenta que los que quieren ser eso deben hacer eso 1, eso 2, eso 3, eso 4. Incluso las disciplinas en Brasil, no sé si acá se emplea lo mismo, el cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo 5, siendo que el 1 tiene que venir antes del 2, el 2 del 3, el 3 del 4, el 4 del 5. Y mismo en temas que son mucho más de cultura humanística, por ejemplo, el derecho penal 1, penal 2, penal 3, penal 4, y todo eso impone sobre el sujeto una pauta una manera, un patrón de aprendizaje que no es natural. Es decir, la linearización no es una parte de una estructura de los sujetos. Mucha gente aprende mejor, tiene más motivación si empieza por el fin. Muchos otros pueden pensar en ciclos, y algunos son lineares, eso también creo que está cierto. Entonces es una manera de organización institucional de los saberes que se impone como la única manera de formar un sujeto, por ejemplo, un profesional de salud, y que después va a enfrentar
situaciones en el mundo concreto donde la organización no es esa organización sencilla y lineal. Es una organización más compleja, más sistémica. Y muchos de ellos no están entrenados para lidar con la complejidad de la realidad. Habíamos hablado, me viene ahora una pregunta de la Universidad Americana, University Singularity University, que me apasiona mucho. Pero ahora veo otra que puede ser, que se puede hacer la Universidad de la Complejidad. Entonces, ahora me gustaría saber, imagínate, Omar, cómo sería la universidad que contempla la complejidad. ¿Cómo sería concretamente? Es que podría decirme algo de eso. Sí, porque la formación de profesionales incluye una enculturación de los sujetos en pautas comunes, en padrones. Y, por ejemplo, la formación clínica de un médico es el entrenamiento de ese médico para que pueda reconocer casos de enfermedad, aplicando un conocimiento que se ha construido por generaciones y que ahora está en la moda llamada de evidencias. Entonces, la enseñanza basada en evidencias, o la medicina basada en evidencias, ¿no? Y lo que pasa es que cada nuevo caso real concreto en la práctica clínica es singular, y es singular en su complejidad. Entonces, muchos de ellos tienen rasgos que son comunes, y eso es el diagnóstico. Uno puede decir, este tipo sufre de tuberculosis, el otro también de tuberculosis, pero cada uno tiene su enfermedad distinta que, en términos de fenómenos biológicos, psicológicos, sociales, son totalmente diversas, son historias distintas, son narrativas que no se repiten. Pero el término singularidad se presenta mucho en la discusión como los grandes eventos. Por ejemplo, el tsunami es un evento singular tan complejo y tan especial que nunca más se va a repetir. Y para eso no hay una tecnología, no hay un conocimiento. Pero el mundo cada vez más se ve frente a eventos de esa naturaleza. Y eso es un desafío para la formación de sujetos, formar sujetos para lo no conocido. Esto lleva a una pregunta esencial a mí ahora, hacerte nuevamente, que es Freud, el psicoanálisis en la universidad. ¿Y por qué eso? Freud decía, por ejemplo, cada caso es un caso nuevo, no hay dos iguales. Aunque todos sean histeria, por ejemplo. Sí, todos son histéricos, pero todos son diferentes. Por lo tanto, es el aprendizaje del uno por uno. Bien. Segundo, el evento. El evento es lo que no se reproduce más. Nunca más habrá otro tsunami como el que hubo. Habrá tsunamis, son dos diferentes. Por lo tanto, y Lacan inventó, que lo inventó él, puso en evidencia, cuando hablaba de el real que está en juego, en el sentido no de la realidad, sino eso que está en juego como evento que es inesperado y del cual un saber puede advenir. O sea que hay un agujero en el saber. El saber no está constituido, está agujereado. Y de ahí emergen cosas. La universidad le cuesta mucho pensar, formar a alguien para lo que no se sabe si va a existir. O si va a advenir.
Y si adviene, ¿adviene cuándo? O sea, ¿y de qué forma? O sea, podemos decir que las Meninas de Velázquez es un evento, nunca más se produjo. O que, no sé, el Guernica de Picasso es uno y nada más. O sea, pero es el evento lo que constituye la historia. Ahora, ¿cómo pensamos la universidad ahí? Una universidad que incluya lo que no se puede saber. En ese sentido, me parece el único discurso que yo conozco que opera a partir de eso del psicoanálisis. No conozco otro, seguramente los hay, pero bueno. Este sí opera manifiestamente a partir de la pura invención, recién hablaste de las narrativas. Freud dice eso, de que se trata desde una conversación entre el paciente y yo. Una narrativa que se establece, de la cual emergen cosas, etc. Entonces, ¿cómo integrar al interior de la universidad la narrativa de lo que no existe, del evento? Y que puede nunca existir. Que puede nunca existir. Sí. Y cómo acostumbrar al sujeto a aceptar ese agujero. Sí. Porque de eso es lo que se trata, fundamentalmente. Que yo acepte la existencia de eso. De que hay algo que no es Dios, para nada. Pero hay un agujero. Esa cuestión es aún más compleja, porque la universidad es una institución muy cara socialmente, y en términos de los fondos, la financiación necesaria para la organización de una institución que tiene muchos tiempos libres, tiene mucho espacio que no tiene una racionalidad inmediata, y eso cuesta mucho para la sociedad. Entonces, la sociedad espera que la universidad cumpla una función. Y por eso, muchas veces, cuando se presentan cuestiones como esa, hay una especie de rechazo pragmático. ¿Para qué sirve eso? Y esa es una discusión que creo que es muy contemporánea. No, yo decía que ese tema de la ubicación de fondos, algunos países han resuelto como si la educación fuera una iniciativa individual, cada uno cuida de sí. En los Estados Unidos es mucho como eso. Mismo los cursos que son muy subsidiados, son subsidiados a través de becas individuales. Y las instituciones tienen una demanda sobre ellos muy fuerte de organización empresarial. Las universidades de nuestra tradición son al revés, son en general de tradición europea, que es el Estado que se ocupa de la financiación de la educación superior. Y hay, creo que tiene paradojas en los dos sistemas. Por ejemplo, si algo es financiado por el Estado, debería ser mucho más eficiente de algo que sea financiado por los individuos, los sujetos individuales. Pero no pasa así. Tenemos una dificultad muy fuerte de hacer control de calidad, de la producción académica adecuada. Cuando es investigación científica o, al extremo, la creación artística, hay una audiencia que dice si algo impacta o no. O entonces las redes de producción científica, si un producto tiene calidad o no. Pero en general lo que hacemos en la universidad no tiene ninguna, incluso la actividad de enseñanza, se produjo sin una directa evaluación de si es de buena calidad o no, si es útil o no. Porque los profesores universitarios tienen una mística de la autonomía, de la libertad de cátedra, como si
hubiera sido posible que cada uno desde sí, para sí mismo, sea capaz de decir si lo que hace es bueno. Es una discusión, esa seria. Claro, 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 claro. Sí, sí, es muy como... Porque al mismo tiempo es pensar la universidad como un lugar de creación, no como un lugar de reproducción. O pienso esto como una fábrica, donde en vez de autos se hacen alumnos y después profesionales. Van a ser siempre, y además hay que mantener los cánones para que sigan saliendo los mismos, etcétera, etcétera. Después se convierte ni en una iglesia, porque en la iglesia siempre hay variaciones, aunque sea perversa, pero las hay. Pero esto es peor entonces, o sea, es que la universidad puede ser un lugar de creación al mismo tiempo y al mismo tiempo de productora de saber. Perfecto. Ahora vino Hugo Mercer, que es un compañero de ruta de este proyecto. Voy a empezar por el principio. No sería lo mismo si él no estuviese acá. Es más que motores, los dos motores y alas también. O sea, en el avión él tiene un papel fundamental por su relación primero con la salud y todo lo que comporta en Argentina y en el mundo, por su experiencia en ese dominio. Lo conocí en una reunión que hicimos hace unos meses, a la cual ha sido invitado en la Universidad sobre la Salud, y muy rápidamente, cuando terminó, voy a revelar un secreto, cuando terminó esa reunión me preguntó el rector: ¿y con quién nos quedamos de esa gente que está ahí? Yo le dije: a mí me gustaría hacer lo necesario para que Hugo Mercer se quede en nuestro proyecto. Por eso lo de compañero de ruta. Exactamente. Ahí está la narrativa, como sabe él perfectamente la utilización, porque el rector se llama Ruta. Sí. Entonces ahí está, tenemos un genio de la narrativa y además compartimos una dosis de humor al respecto con una suavidad, digamos, francesa. Es una persona, un pilar dentro de nuestro trabajo. Me orienta mucho porque él sabe mucho más que yo en este dominio. Es él el que me dice algunas cosas que hay que hacer, como otras yo le digo, igual un poco menos. Yo pienso que es mucho menos lo que yo le digo a él que lo que él me dice a mí. Pero bueno, creo que estamos trabajando bien y es amigo de mucho tiempo, creo, de Naumar. Se vieron en lugares internacionales y nacionales también. Y él fue el que organizó la estadía acá de Naumar. Cuando yo le dije que lo había conocido en Bahía, él me dijo: bueno, es una de las personas que inevitablemente tenemos que traer, porque es lo mejor que hay en el dominio, me lo dijo él. Entonces, esto es, y por eso viene de una reunión de trabajo en Uruguay, por eso no está acá, bajó del avión y se vino para acá. Entonces ahora, bueno, participa a esta filmación, que es un poco introductoria a lo que vamos a hacer durante estos 2 días. Bien, esto era la introducción de Hugo Mercer, y queda ahí picando la pelota sobre la universidad que integre lo desconocido como fuente de saber. Eso es la pregunta, y entonces ahora... Sí, yo pienso que la universidad es un lugar de gran contradicción, que tiene una especie de misión imposible, que es creativa y al mismo tiempo conservadora. Y eso no es simple, es algo que no es solamente una contradicción en términos de estructura y función, pero también es una lucha muy fuerte entre los vectores de hacer lo que nunca se ha hecho, que es ser creativa, y al mismo tiempo responder a la sociedad con una tarea de producción de intelectuales, producción de científicos, de productores de conocimiento, formación de formadores, es decir, la misión de formar profesores para sí misma, pero también para los otros
sistema de educación y es una institución muy cara. Es socialmente una institución muy difícil de financiación. Y algunas sociedades han intentado individualizar eso. Por ejemplo, subsidio a través de becas, como las universidades americanas hacen. Pero las universidades de tradición europea, ellas son parte del Estado. Entonces, son parte del presupuesto gubernamental, la financiación de instituciones como esa. Y es una institución que muchas veces lo que hace no tiene ningún impacto inmediato. Lo que es creativo no se sabe si tiene calidad, si es original. Y en el tema de la producción científica hay todo un aparato institucional de verificación de validez. Pero en otros campos de formación no pasa lo mismo. Y esa zona gris intermediaria de cómo saber que lo que se hace en la universidad tiene pertinencia, tiene impacto social, es original, es creativo, ¿no? Es una pregunta que no se puede hacer de manera previa, siempre se va a saber después. Entonces es una institución que es muy cara, porque también ella no se basa en principios de racionalidad, no es como una fábrica, pero al mismo tiempo tiene una necesidad de todos los días se recrear. Es como si a cada día ella se reconstituyera como institución. Es muy difícil la gestión de una institución como esa. Es muy difícil. Estábamos hablando un poco antes sobre las dificultades de operar instituciones de salud en la contradicción salud y enfermedad. Yo pienso que se agrega la dificultad de operar instituciones de conocimiento que trabajan en la contradicción de hacer lo que nunca se ha hecho y preparar sujetos para, ese es un desafío muy contemporáneo, para lo que Hugo llamó de un agujero estructurante de la universidad, que es eso de la singularidad, para los eventos, porque nunca se va a repetir, pero no se puede preparar sujetos con pautas fijas. Claro. Yo creo que la universidad tendría que ser un lugar de la interpretación del futuro. Es mucho más fácil interpretar lo que está atrás. En la universidad ya no se interpreta nada de nada. Se hace una constatación, una narrativa un poco a partir de los hechos. Pero la universidad o nuestro Instituto de Salud tendría que tener la misión de la interpretación del futuro, sin hacer de esto una religión. Como vemos, ¿qué es lo que va a pasar inevitablemente? Inevitablemente, aunque me equivoque, no importa, eso no es cuestión de la certeza, sino de la verdad que impongo, que no tiene nada que ver con la realidad de los hechos. Impongo que tengo que interpretar. Y a partir de la interpretación organizo la política. Sino en la consolidación de una red que pueda hacer posible la presencia simultánea de sujetos que no pueden físicamente estar en el centro de la universidad. Es decir, la universidad tiene un campus que es abierto a la relación alrededor. Y Hugo estuvo allá, nos visitó el año pasado, y ya tenemos 8 de esos colegios universitarios. Y las condiciones a cada día mejoran, porque también la tecnología es verdad que tiene una obsolescencia programada, pero también tiene un descenso de costos muy importante. Tenemos ahora la capacidad de lo que dice tiempo real en la conexión.
no es tan caro y será más barato aún en 1, 2, 3, 5 años. Pero ¿sabe lo que pasa? Terrible eso. Porque la universidad que acepta eso tiene que aceptar otra cosa. Que ya no van a necesitar más a Hugo Freda. Porque está eso. Cuando el paciente, tengo un amigo que se tenía que operar de un problema en la próstata. Y fue al médico y le dijo, al médico, le vamos a hacer tal cosa. Perdón, doctor, pero yo vi en Google que hay una operación, 2 operaciones, 3, hay 4 tipos de operaciones. El médico no lo sabía. Él sí lo sabía. Y fue el que eligió la operación que quería. Y fue a buscar al médico que hacía esa operación. O sea que la presencia del médico, y no por nada en Francia, una de las carreras que más suicidios tiene son de los médicos clínicos. Porque los pacientes van con la receta. Quiero esto, porque este se demostró que esto hace ta, 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 ta. O sea que al mismo tiempo que usted tiene esto, tiene la caída del profesor. Porque esto también sabe más que el profesor. Y sabe más que la universidad. Porque acá se puede poner, todos los libros que están acá se pueden poner acá. Quiere decir que yo me llevo la universidad a mi casa. Humberto Eco decía eso, que es una de las bibliotecas más grandes de Italia, creo que tiene más de 100.000 libros. Decía, antes yo sabía en qué monasterio pequeño había tal libro. Ahora todo el mundo lo sabe. Ya no soy más Humberto Eco. Y era muy importante esto, que es la caída del sujeto supuesto saber. O sea que eso es el progreso de la ciencia. Y hay que ver cómo el progreso de la ciencia interviene en la subjetividad del sujeto. Los psicoanalistas van a tener que amacarse mucho. Los profesores también. También. Y eso tiene consecuencias para los profesionales de salud, para la formación del profesional de salud. Muchísimas, muchísimas. Sí, sí, sin duda. Es cierto, en este momento hay países, Brasil es uno de ellos, que no tiene el número de profesionales que necesitan y tienen que acelerar o incluso importar personal. Venezuela está en una situación similar e importa personal. Paraguay decidió abrir las puertas, pero la abrió antes que lo abra el Estado, lo abrió el sector público. Entonces, en el caso de Paraguay están con un problema de que se creó como academias, enseñaderos de medicina, pero que dan clase, pero no hay todo un cuidado en la formación. Entonces ahora están con un volumen importante de egresados que no responden a los estándares de las universidades, de las facultades públicas. En Venezuela están haciendo algo más interesante, que es crear microfacultades, y rápidamente van a producir un número de egresados que les permita reemplazar a los miles de médicos cubanos que ahora están trabajando. Brasil va a estar en condiciones de reemplazar con médicos. Ya una última convocatoria ha tenido una enorme respuesta de médicos brasileños, o sea que mucho antes de lo pensado van a poder reemplazar a los médicos que vinieron para programas más médicos. Es interesante como la sociedad tiene una necesidad, el gobierno la interpreta, la sociedad le responde, vota, apoya. Hay una relación ahí entre los que no tenían atención y comienzan a tenerla, y universidades que escuchan o que se adaptan. En el caso venezolano es muy interesante el tipo de universidad que crearon. No son grandes facultades, están desperdigadas en pequeños centros de salud. Es interesante lo que se está haciendo en Brasil, y lo que comentaban en esta reunión a la que estuve en Montevideo es justamente de tu universidad como un ejemplo de hacer entrar a los alumnos, pero poner un nivel
una estructura capaz de acompañarlos y no poner un umbral, a este umbral tienen que subir ya, sino que la estructura los va acompañando. O sea, no es una academia que ofrece esta clase, tienen que escuchar o tienen que mirar o leer los trabajos y aprobar, sino que los va convirtiendo progresivamente en estudiantes, los va educando, socializando en una tarea a la que estaban muy distantes. A mí me parece que es cierto, está el tema del territorio, llegar cerca a ellos, pero también llegar en el territorio social, cultural, meterse en ellos que no tenían soportes familiares, ni de vecinos, ni amigos, ni hermanos mayores, ir acompañando en una estructura universitaria capaz de contenerlos, de acompañarlos, sin por eso perder calidad. Creo que en América Latina en ese sentido se están dando experiencias interesantes. Algunas cosas que están sucediendo en el conurbano acá en Argentina, lo que sucede en Venezuela, en el caso lo que está sucediendo en el sur de Bahía, convierten a América Latina en un espacio que merecería ser privilegiado como un espacio de diálogo y cooperación entre las innovaciones. O sea, aprender de la experiencia internacional, pero también animarse a presentar esto como salidas honestas, dignas con los alumnos, dignas con el país, con las profesiones. Creo que se está produciendo un fenómeno interesante en esa dimensión. Además son sociedades, a mí me es muy útil eso que decís, pensar de que tiene que empezar a haber un diálogo de intelectuales latinoamericanos sin necesidad del europeo o del americano o del chino, que él también puede venir a participar al mismo título. O sea, que es lo que decíamos de la irrupción y la disminución del sujeto supuesto saber. No creo ya más que Bolonia sea la mejor universidad del mundo, que sea la más vieja, no quiere decir que sea la mejor. No quiere decir que produzca lo mejor de lo mejor. Creo además que hay un lenguaje, una narrativa nueva que aparece en América Latina que no necesita de traductores, por decirlo así. Creo que hay algo de eso y hay iniciativas en Mercosur o otras cosas que van en el sentido de reagrupar esa narrativa y creo que hay que aprovecharla mucho, porque además son países, digamos, también puedo decir que Brasil es extranjero, es un país extranjero con respecto a Argentina, viceversa, son dos países que son extranjeros de alguna manera, pero pueden trabajar juntos de la misma manera que se puede trabajar con otros. Hubo todavía un ojo muy totalmente puesto en los grandes pilares de la cultura occidental. Yo creo que algo de eso que está cambiando y que ya podemos perfectamente, como vos lo decís, reivindicar un sistema de pensamiento y narrativo de las cosas particulares que se pueden escuchar. Parece tiempo de una reforma compartida, no solo nacional, sino compartida entre países, y pensar un diálogo sobre... Bueno, hay gente que se dedica, obviamente, esto hace mucho y hay buena producción sobre las universidades, pero traer esto a campos específicos, papel de las universidades en el campo de la salud, en el campo de los desafíos para dentro de 30, 40 años. Eso ha sido uno de los proyectos de Juan César García, ha sido justamente lograr una articulación, pero creo que los sistemas tienen similaridades en muchas cosas que yo pienso que no son buenas en el sentido de reformar o cambiar la universidad más radicalmente. Es decir, el hecho de que los estudiantes son forzados a hacer la escoja que no es informada.
e antes de entrar na universidade, e quando entram, desde o princípio tinham os signos de suas carreiras já orientadores de su formação e de las relações que se establecem, é algo que é compartido em quase todas as universidades em Latinoamérica, e a meu juízo é algo que é um obstáculo para essa possibilidade de formar o intelectual antes de formar o profissional. Lo que temos é uma inversão, se forma o profissional e depois, para alguns, com suerte, no pós-grado, se abrem para temas de complexidade, interdisciplinaridade, humanização, de interface paradigmática, de etnodiversidade, uma diversidade mais filosófica. Y a mi juicio debería ser al revés. Muy bien, yo creo que sobre esta proposición de Naumar, de que sea al revés, podemos, porque eso también parar, les agradecemos enormemente, nos van a dar el resultado si no ganamos el Oscar. Y el César de Francia por esta película, están echados los tres, no participarán nunca más a las televisiones. Muy bien, muchísimas gracias.